Bueno, ya es la hora. Vamos a ir arrancando. Bueno, mi nombre es Diego Gogorza. Soy desarrollador del módulo de gestión de recursos humanos y liquidación de sueldos, CIU Mapuche. Y en este webinar vamos a estar presentando el servicio de reajustes y reintegros, que es un servicio para el apoyo de la gestión de retroactivos que presenta el módulo CIU Mapuche. Vamos a estar haciendo una pequeña introducción a los conceptos principales de este módulo. Vamos a estar viendo también las funcionalidades que presenta CIU Mapuche, el módulo. Vamos a estar viendo algunos ejemplos, algunos casos de aplicación. Y al finalizar vamos a hacer una pequeña sección de preguntas, dudas, si hay, o alguna experiencia de uso, si tienen, o alguna mejora que crean conveniente. Así que bueno, arranquemos. El, el módulo, el servicio, perdón, de reajustes y reintegros se utiliza para gestionar cambios que puedan presentarse sobre un cargo liquidado en periodos anteriores. Esto presenta dos conceptos importantes. El primero es el de la gestión de cambios, que ahora en la siguiente diapositiva vamos a estar viendo cuáles son los cambios que pueden ser gestionados mediante este módulo. También otro concepto importante es el de el cargo liquidado en periodos anteriores. Es decir, que este servicio trabaja con cargos que ya fueron liquidados en periodos anteriores. Es decir, no reliquida, no hace una reliquidación para calcular esta gestión de retroactivos que vamos a ver ahora a lo largo de la presentación. Eso es un dato importante porque sirve para ciertos casos especiales que lo vamos a estar viendo. Los cambios que pueden generar un reajuste o un reintegro, y es decir, un retroactivo, son cambios en la fecha de alta de un cargo, en la fecha de baja de un cargo, en la fecha desde hasta de una licencia, la variante de una licencia y nueva licencia. Ejemplos de cambios de fecha de alta de un cargo puede ser, suponiendo que ahora estamos en julio y nos llega que la fecha de alta de un agente, de un cargo, cambió. Por ejemplo, había arrancado el 15 de junio del mes anterior y nos dicen que cambió hacia una semana antes, por ejemplo, el 8 de junio. En ese caso, es un cambio, o sea, que puede darse ya sea porque fue cargado de forma errónea o porque llegó un expediente mal y se cargó de manera incorrecta. Entonces eso va a generar un cambio en la liquidación, o sea, lo liquidamos mal, ya que le habíamos liquidado 15 días solamente, y en realidad nos falta liquidarle una semana más a ese agente. Así que bueno, ese tipo de casos son los que toma este módulo, este servicio de reajustes y reintegros, que ahora a lo largo vamos a estar viendo cómo los trabaja y cómo pueden ser subsanados esos tipos de cambios. También por ahí, en lo mismo, bueno, con las licencias lo mismo, o sea, cambio de fechas hacia atrás, hacia adelante. Y en lo que se refiere a variantes de licencia, esto incluye cambios en variantes de licencias que en un momento fueron por ahí remuneradas, o sea, una licencia ya cargada que fue remunerada y que en realidad había sido una licencia que debería haberse cargado originalmente como no remunerada, o como remunerada no al 100%, al 50%, por ejemplo. Lo mismo una nueva licencia, supongamos que estamos ahora en el mes de julio y bueno, nos llega una licencia que una licencia no remunerada sería, o no, al menos no remunerada al 100%, y que bueno, que la persona se la tomó en el mes de junio y que por alguna razón no se cargó en ese mismo mes de junio, sino que nos llegó ahora en el mes de julio. Entonces bueno, la cargamos en el sistema
normalmente, y este módulo nos va a ayudar a calcular las proporciones que deberíamos que deberíamos descontarle a esa persona que se le pagó de más. También es importante aclarar que también funciona con cualquiera de las combinaciones, ya sea que se cambie la fecha desde una licencia y la variante también, o sea, calcula ambos reajustes y reintegros y funcionan las combinaciones. Bueno, otro concepto que vamos a ver ahora es por qué reajuste y reintegro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un reajuste y un reintegro? Que si bien es el mismo, el concepto es el mismo, lo que cambia es si la deuda es de la institución hacia la gente, por ejemplo, ese es el caso del reajuste. Esto quiere decir que, por ahí es más fácil verlo con un ejemplo, el ejemplo que di anteriormente, si teníamos una fecha de alta del mes pasado que comenzaba el 15 de junio, por ejemplo, y en realidad ese cargo debería haber sido cargado como el 8 de junio, eso nos da un reajuste, es decir, una deuda de la institución con el agente, que le faltaron remunerar 7 días a esa persona. Entonces, bueno, este módulo me va a generar vendría a ser esos 7 días, o sea, cuáles son los montos que debería haber cobrado en esos 7 días, sacando porcentajes de lo que ya cobró, y bueno, los va a almacenar en la base de datos para que luego, como vamos a ver, puedan ser introducidos en la liquidación del sueldo del mes actual. Caso contrario, es un reintegro, tendría que ser una deuda de la gente con la institución. En el ejemplo que di anterior es que en lugar de que si el cargo arrancó el 15 de junio, en realidad que debería haber arrancado, por ejemplo, el 22 de junio, una semana después, ya sea porque no pudo empezar o porque se cargó mal, lo que sea. Entonces a esa persona se le pagaron 7 días de más y bueno, eso va a generar un reintegro, es decir, una deuda de la gente con la institución, y que bueno, se va a almacenar con valores negativos en la base de datos. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabaja ese tipo de casos. Si bien, o sea, los conceptos son similares, se los separa porque dentro de la generación nos permite tanto generar reajuste como reintegros, o generarlos ambos o generar uno o el otro, así que eso es decisión de cada institución en cada ejecución. Bueno, hecha un poco la introducción de los conceptos principales de este servicio, ahora vamos a presentar las funcionalidades que presenta Mapuche en para estos casos. Presenta 3 servicios que en realidad es un ciclo que pueden ser utilizados para generar el reajuste de reintegro y generar la novedad que va a ir al liquidador de sueldo. En primer lugar, se usaría el generar, que lo que hace es recorrer todos los agentes que nosotros seleccionemos y fijarnos si se cambió alguno de esos cambios que vimos anteriormente. Luego, por ahí, se utiliza el que es actualizar reajuste de reintegro, que nos permite eliminar o modificar alguno de esos reajustes o reintegros generados, que es opcional, o sea, se puede usar o no. Y por último, o sea, con esos reintegros, reajustes generados, vamos a generar las novedades para que las tome el liquidador de sueldo. Ese es un poco el ciclo que vamos a seguir, vamos a ver algunos ejemplos y cómo funciona cada uno de esos servicios con más detalle. Así que bueno, arranquemos por el generar reajustes y reintegros, que lo que hace es por cada legajo seleccionado, calcula proporciones a ajustar según la cantidad de días involucrados en el cambio. Esto es importante aclarar que este módulo, como dije ya anteriormente, no reliquida, sino que funciona calculando proporciones de acuerdo a los días que fueron
introducidos en los cambios. Por lo tanto, bueno, va a calcular una proporción de días a reajustar o reintegrar y a partir de los importes ya liquidados anteriormente va a calcular cuáles son los importes que deberíamos ajustarle o reintegrarles. Esos valores se almacenan en la base de datos, más precisamente en la tabla de H47. Así que vamos a ver un ejemplo. Bueno, el ejemplo este lo hice con la base de demo que probé Mapuche, que está parada en el mes de octubre del 2015, puede ser de octubre de cualquier año para el ejemplo, en el cual teníamos un legajo que al estar parado en octubre se hizo el cambio en este mes, pero se modificó un cargo que se liquidó completamente, pero en realidad tendría que haber terminado al 15 de septiembre del mes anterior. Eso lo que nos genera es un reintegro de 15 días, es decir, a la persona se le pagaron 15 días de más, por lo tanto tiene una deuda de la gente hacia la institución. Ahora vamos a ver cómo lo calcula este módulo. Así que bueno, esa es la pantalla que se van a encontrar en el módulo de generación de reajustes y reintegros, en la cual es una selección de legajos como cualquier otra. También pueden elegir el tipo de búsqueda, ya sea reajustes o reintegros, si quieren hacer uno u otro tipo, ahí como ven en esos checks que tienen ahí. Bueno, abajo lo pueden hacer para todos los legajos, para uno, para los que quieran. Y un dato importante que es lo que dice ahí en el recuadro ese, con el signo ese de admiración, es que de existir un reajuste o reintegro, se lo pisa, vendría a ser, se lo elimina, similar a cómo funciona la liquidación de sueldos, es decir, que si yo genero un reajuste y reintegro y, supongamos con el ejemplo ese que teníamos los 15 días, yo lo genero, eso me queda almacenado, pero si yo vuelvo a modificar esa fecha del 15 al 10, por ejemplo, y vuelvo a generar, me va a borrar ese reajuste rentero que me había generado de 15 días y me va a generar el que tengo actualmente, que es al día 10. Así que eso funciona un poco similar a cómo es la liquidación de sueldos, y si vos volvés a reliquidar, te elimina lo anterior y te pisa lo actual. Otro dato importante en esto es que solamente calcula reajustes y reintegros de cambios, de cualquiera de esos cambios que vimos, pero que fueron introducidos en el periodo actual. Es decir, no verifica todos los cambios de fecha de baja, por ejemplo, que hicimos históricamente, sino solamente las que se introdujeron en el mes actual, en el periodo actual. En este caso, de ejemplo que yo había hecho, lo había hecho recién al cambio de pasar de que no tenía fecha de baja al 15 de septiembre, estaba parado en el mes de octubre, entonces por eso me tendría que encontrar ese reajuste o reintegro. En el ejemplo que yo hice, se lo hice al cargo que tiene el agente número 3, que es Dora Rodríguez. Una vez generado, ahí nos va a dar todos los reajustes y reintegros que nos encontró el servicio, calculando, bueno, ahí nos da una pequeña descripción, dice se modificó la fecha de baja del cargo 3 de sin fecha, no tenía fecha de baja, a 15 de 9 del 2015, que corresponde a la liquidación que se hizo en septiembre del 2015, y nos calcula las proporciones de cada uno. Para dar un ejemplo, en el concepto número 1, en el mes de septiembre se le habían pagado 120 pesos, o el importe era 120, entonces, como es la mitad, justo 15, nos da que hay que hacerle un reintegro de 60, de un importe de 60 en ese concepto, y así calcula cada uno de los conceptos en forma proporcional. Calcula todos los conceptos que tienen orden de impresión mayor a 0, es decir,
eso o sea, los que son en orden de mayor a 0, calcula todos y los deja almacenados en la tabla de H47. Bueno, eso ya una vez que queda almacenado, es un poco el final de ese primer servicio, y ya lo tenemos almacenado tanto para actualizar ese importe, dejarlo o generar solamente directamente la novedad. En el caso que nosotros queramos modificar o eliminar alguno de esos reajustes o reintegros, o sea, de toda esta lista que se generó, nosotros por alguna razón queremos eliminar o modificar alguno, vamos a ir al servicio este de actualizar reajustes y reintegros, en el cual lo que hace es justamente modificar importes o eliminar reajustes y reintegros generados anteriormente. Esto por ahí se puede dar en el caso que algunas instituciones solamente quieren generar reajustes y reintegros de los valores de los conceptos remunerativos. Entonces por ahí eliminan todos los conceptos, los conceptos, vendría a ser que son de descuento. O en el caso que quieran modificar algún importe, también puede ser el caso, como expliqué anteriormente, el módulo trabaja con proporciones, que en general la mayoría de los conceptos trabajan con proporciones, pero bien hay conceptos que por ahí no necesariamente tengan que trabajar con proporciones, sino que trabajan con topes, es decir, si cobra un bruto mayor de 10.000 pesos, cobra X, si mayor de 20.000 cobra otro. Ese tipo de conceptos no van a funcionar de esta manera, por lo tanto el importe que nos calcule el generador de reajuste de reintegro va a ser incorrecto. Es importante verificar esos datos a la hora de generar y de generar el reajuste de reintegro y la novedad, ya que podríamos tener datos erróneos. O sea, esto es una herramienta de ayuda a la gestión de retroactivos, pero hay que tener cuidado o hay que verificar si existen ese tipo de datos. En ese caso se puede calcular ese concepto que sale erróneamente a mano y mediante esta herramienta le vamos a poner el valor que nosotros creemos que es correcto. Un ejemplo por ahí de esto último, por si no se entendió bien, puede ser el concepto de SAC, que en realidad lo que hace es mirar el mejor bruto de los últimos 6 meses, y eso por ahí no tiene nada que ver vendría a ser con porcentajes. Entonces, por ahí si se da que en el periodo ese que estamos reajustando se liquidó el SAC, ese concepto de SAC deberíamos, si requiere, modificarlo, o si no, eliminarlo. Bueno, esta es la pantalla que se van a encontrar en la actualización de reajustes y reintegros, en la cual en el primer punto pueden seleccionar el periodo en que fue generado ese reajuste o reintegro. Es decir, que nosotros, si bien generamos el reajuste y reintegro en este periodo, no necesariamente tendríamos que generar la novedad en este periodo, ya que eso queda almacenado y la podemos liquidar cuando creamos conveniente. Lo mismo actualizar, o sea, podemos actualizar tanto reajustes o reintegros que fueron calculados este periodo o periodos anteriores. Ahí arriba podemos seleccionar cuáles fueron los periodos en cuál se generó el reajuste o reintegro, y bueno, después podemos elegir solamente si queremos algún concepto en particular, algún legajo en particular. Una vez que seleccionemos, nos va a dar esta pantalla. Vamos a ir a esta pantalla en la cual nos muestra una lista similar a la anterior, en el cual nos muestra todos los reajustes y reintegros que tenemos generados. Y bueno, ahí ven a la derecha del cuadro tienen el tachito para eliminar el reajuste o reintegro, o la lupa que está a la izquierda, que nos abre el formulario que está abajo, en el cual pueden observar que el campo importe es un editable, o sea que lo pueden modificar y guardar, y de esa manera les queda modificado el reajuste o reintegro generado anteriormente. Una vez hecho esto, que es opcional,
pueden modificar o eliminar lo que crean necesario. Iríamos al último paso, que sería generar las novedades, para que las pueda tomar el liquidador de sueldos. Bueno, similar a lo anterior, o sea, a través de las pantallas nos permite seleccionar los legajos, los conceptos, la liquidación destino, donde se generarán estas nuevas novedades, y por cada reajuste o reintegro seleccionado se genera una novedad de liquidación con el importe y el periodo retroactivo calculado anteriormente. Esto es decir, en el ejemplo que habíamos visto anteriormente y que vamos a seguir ahora en este pequeño servicio, el periodo retroactivo sería septiembre del 2015, estábamos parados en octubre del 2015, pero el cambio pertenecía a septiembre del 2015, que es donde se había cambiado la fecha de baja, por lo tanto ese es el valor que va a tomar, ahí lo vamos a ver más adelante. Esta es la primera pantalla que se van a encontrar, en el cual ven lo mismo que el servicio anterior, pueden elegir el periodo en que se realizó ese reajuste o reintegro, no necesariamente tiene que haber sido generado en este periodo, pueden haber sido generado en periodos anteriores. Bueno, y ahí en el resto de los filtros tienen para elegir legajos y otro tipo de filtros de búsqueda. También es importante aclarar que en la lista de agentes solamente van a ver los agentes que tienen generado algún reajuste o reintegro, si no, no van a ver todos los agentes, sino solamente los que ya tienen generado algún reajuste o reintegro, que es lo que a los que les van a poder generar algún tipo de novedad. Una vez seleccionados los agentes, pasamos a una segunda pantalla en la cual vamos a seleccionar los conceptos a los que le queremos generar las novedades. Es decir, no necesariamente tenemos que generar todos los reajustes o reintegros que tengamos calculados, sino que acá podemos seleccionar tanto los agentes como los conceptos a los que le queremos generar novedades. En este caso, para este ejemplo, yo solamente voy a generar el del concepto 1, seleccioné solamente ese y al dar siguiente pasaríamos a la tercera pantalla, que es la que está arriba de la flecha naranja, en la cual nos da a elegir la liquidación destino en la cual impactará esa novedad generada. En este caso va a ser la liquidación correspondiente al mes de octubre. Abajo me muestra cuál es tanto el agente que seleccioné como el concepto que seleccioné y el importe que ese reajuste tiene. Y al finalizar, en la última pantalla, que es abajo de la flecha naranja, ya me va a mostrar cuál es la novedad que me va a generar. Que me dice, bueno, a cuál liquidación corresponde, si es de novedad o si es de cargo. En este caso, como era el concepto era el sueldo básico, es un concepto de cargo. Bueno, cuál es el legajo, cuál es el cargo y también cuál es el importe y el periodo retroactivo, como lo dije anteriormente, que es septiembre del 2015. En este punto tenemos dos opciones: o insertamos la novedad mediante el botón ese que dice insertar novedad, en el cual esa novedad la va a insertar directamente en la base de datos y va a poder ser tomada directamente por el liquidador de sueldo. La otra opción es descargar esa novedad, en la cual nos va a descargar un archivo TXT, el cual puede ser importado en otra instancia, por ejemplo, del Mapuche, o puede ser descargado o modificado algún campo de esa novedad y importado nuevamente en la misma instancia mediante el servicio de importación de novedades de liquidación. Y bueno, una vez ya importada la novedad, cerramos el circuito de la generación esta de novedades de reajustes o reintegros, en el cual a partir de un cambio que hubo retroactivamente en periodos anteriores, calculamos cuál es ese error que surgió, ese cambio que surgió en la liquidación a partir
de un cambio de una fecha baja, de una licencia nueva. Luego podemos modificarlo y por último generar la novedad, de cual ya va a ser directamente ingresada en la liquidación de sueldos del mes corriente, para subsanar los cambios que podrían haber surgido anteriormente. Así que bueno, cerrando el ciclo, eso es lo que provee el servicio de reajustes y reintegros para el módulo SIU Mapuche. Por último, ahí pueden encontrar la documentación. Tienen más casos de aplicación, ahí hay algunos ejemplos más de licencias o cambios en la fecha de alta, algunas definiciones. Eso lo pueden encontrar dentro de la documentación de Mapuche, ahí en esa URL que pueden ver ahí abajo, dentro de la documentación de las operaciones, servicios, reajustes y reintegros. Y bueno, eso sería todo. Si tienen algunas preguntas, algún caso de uso, alguna duda, alguna mejora, los escuchamos. Pueden consultar mediante el chat de Zoom. Ahí lo voy a abrir para ver si hay alguna consulta. Bueno, ahí veo que hay una consulta de TI de Uncoma que dice, Marco de Uncoma, que dice: ¿hay algún proceso que indique los agentes a quienes se les debe hacer algún reajuste o reintegro? ¿Se puede hacer reajuste y reintegro de varios periodos? Bueno, en primer lugar, lo de si hay, indique cuáles agentes se le debe generar el reajuste y reintegro, justamente es el proceso de generación de reajustes y reintegros. Si ustedes lo ejecutan, ahí les va a dar cuáles son los agentes que sufrieron alguna modificación, ya sea que se le haya cambiado la fecha de alta, la fecha de baja, que hayan tenido una licencia nueva. Generando el reajuste o reintegro, le va a dar la lista y cuál fue el cambio que obtuvieron. Como vimos en la filmina, nos decía, para el legajo 3, en el cargo 3, se modificó la fecha de baja desde que no tenía fecha a el 15 del 9. Entonces, eso ya nos da cuáles son los agentes que tuvieron cambios. Como eso queda generado ahí y no necesariamente, si nosotros no generamos la novedad, no impacta en la liquidación de sueldo, o sea, ejecutamos el generar novedades y ahí ya nos da el listado de todos los cambios que hubo, y si queremos lo podemos dejar guardado ahí, que no influye en nada. Después, con lo que decía de si se puede hacer reajustes o reintegros de varios periodos, el cambio tiene que haber sido hecho en el periodo actual, pero si ese cambio incluye más de un periodo, sí lo toma. Por ejemplo, si en el ejemplo que vimos, en lugar de haber finalizado el cargo el 15 de septiembre, lo hubiese finalizado el 15 de agosto, nos iba a dar, el resultado nos iba a dar como que tenemos que devolverle el 100% de lo que se le pagó en el mes de septiembre y 15 días del mes de agosto. Es decir, que sí toma para atrás más de un periodo, siempre y cuando el cambio se haya hecho en el periodo actual. Después dice, ¿se configura algún concepto como se visualiza en el recibo? No hay que configurar, siempre y cuando los conceptos acepten novedades. Se le va a generar una novedad para ese concepto, y en el recibo de sueldo lo van a ver con el mismo concepto y con la fecha retroactiva desde cuando
ocurrió el cambio. En el caso que tengan cambios de más de un periodo, como lo dije anterior, el de septiembre y agosto, van a ver el monto de un concepto en particular, por ejemplo, el monto del mes de septiembre bueno, del año que sea, y de agosto también del año que sea. O sea, van a ver dos líneas en el recibo de sueldo o en el detalle de la novedad, por cada uno de los periodos que haya habido cambios. A ver, después Claudia Solá pregunta, tengo una consulta sobre el reajuste, ¿es necesario tener el tilde de retroactivo en el cargo para que lo genere? No, o sea, no eso es otra cosa, o sea, eso es... el tilde de retroactivo en el cargo sirve por si en el mes actual nosotros cargamos un nuevo cargo y queremos que lo liquide retroactivamente, con ese tilde, bueno, nos va a liquidar desde cuando comienza el cargo hasta la actualidad. Esto funciona con cargos que ya fueron reliquidados en periodos anteriores. Entonces, no es necesario porque ese cargo ya existía, ya fue liquidado en periodos anteriores. Y bueno, o sea, son dos funcionalidades distintas. Después, otra consulta. Nirva de San Juan. Si la persona no tiene un cargo activo en la liquidación actual y la liquidación queda negativa, ¿cómo se recupera el importe? Eso sí puede pasar, pero eso es, o sea, nosotros le damos las herramientas para que calcularles cuál sería el importe que a esa persona se le abonó de más, o sea, se le pagó de más. Si le generan novedades a una persona que no se le va a pagar el sueldo, obviamente no se lo va a descontar de ningún lado porque esa persona no está cobrando ningún importe positivo. Entonces eso es responsabilidad de cada institución de ver cómo le cobran a esa persona algún importe que se le pagó de más. O sea, no es, o sea, no es responsabilidad del sistema, sino de la institución de ver cómo le cobran una deuda a una persona que ya no está trabajando en la institución. En el cambio, si esa persona tendría otro cargo en el cual sí está cobrando sueldo, tranquilamente, por más que el cambio haya impactado en otro cargo, se lo puede descontar por el cargo que está cobrando. Silvina Rosas, otra consulta, si le cargamos una licencia retroactiva y nos da negativo, ¿cómo que la gente tiene que devolver plata? ¿Cómo impacta en el SICOS? Eso no estoy seguro, no sé bien cómo trabaja el SICOS, pero creo que el SICOS tiene para informar si fue en un periodo retroactivo, creo que tienen un campo para determinar que ese valor fue en un periodo retroactivo. No sé si por ahí algunos chicos tienen alguna otra información, pero entiendo que va por ese lado. O sea, para informar a SICOS, o sea, trabajaría como cualquier novedad retroactiva, eh, informándolo que se hizo de una forma retroactiva. Melina Juanico de Luján. Si la configuración de algún concepto cambió, toma la configuración actual a la que tenía en ese momento. Eso no. No está hecho para esos casos. Esto, como dije, funciona con liquidaciones que ya fueron realizadas en periodos anteriores. Para el caso que se cambie la configuración de un concepto, sí o sí es necesario reliquidar el cargo. No queda otra alternativa que lo mismo que si cambia el básico de una categoría retroactivamente, no queda otra que reliquidar el cargo, por lo tanto no entra dentro de los cambios que para este servicio, que provee este servicio,
lo que hay que hacer es ir a un backup y volver a reliquidar y mediante el servicio de comparación de liquidaciones se van a poder insertar las novedades. Este servicio es por ahí para casos más simples y que para no tener que levantar un backup y hacer, o sea, en casos más simples no tener que levantar un backup y hacer cosas más complejas, sino que lo resolvemos rápidamente mediante este servicio. Pero en el caso de cambios en la configuración de concepto o de los básicos de la categoría, no queda otra que reliquidar, ir a backup, reliquidar y meter las novedades por el servicio de comparación de liquidaciones. A ver. Charo dice: buenos días. ¿Modifica los acumulados para SAC? Entiendo que sí. O sea, si ese, por ejemplo, nosotros insertamos un valor retroactivo por ejemplo, del sueldo básico, de todos los conceptos remunerativos, al tener ya el periodo retroactivo, nos va a impactar en SAC en el mes que hubiese correspondido. Por ejemplo, por ahí en el ejemplo que di era de un reintegro, pero en el caso que hubiese sido un reajuste que en lugar de comenzar el 15 del mes anterior, hubiese arrancado el primero de mes, o sea que se le van a pagar 15 días más. Yo lo voy a estar liquidando en el mes actual, pero al tener el periodo retroactivo del mes anterior, se me va a sumar a los valores que yo ya le pagué en el periodo anterior. Así que sí, o sea, funciona con los acumulados para SAC. Ahí también, bueno, Claudia confirma lo que estaba diciendo, que sí, que modifica los acumulados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, ahí Claudia dice que usa los renteros y es un éxito, así que, bueno, mejor todavía que se animen más instituciones a usarlo. Dice Natalia, solo detecta reajuste rentero hecho con este servicio. Así que los invitamos, dice Claudia. Bueno, si no hay ninguna consulta más, bueno, les agradecemos por haber participado de este webinar y para los que no pudieron participar va a quedar subido, lo van a subir en el canal del CIU en YouTube para que lo puedan mirar más adelante y bueno, cualquier consulta que tengan, al principio está mi mail o también pueden hacerlo por GDS, que los vamos a orientar a cualquier duda que puedan surgir. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.